Esto pasó en Radio Noticias. Lo cierto es que hoy a las 5 de la tarde el presidente, a través de vía Zoom, esta nueva modo de comunicarse en forma simultánea, lo hará con todos los gobernadores y supongo que se adelantará algo de las medidas que mañana piensa tomar. Seguramente también los va a escuchar para ver cómo está cada uno de los distritos. Esto último que se viene utilizando, que es una especie de semáforo donde se va calificando cada región de acuerdo a sus necesidades y se van abriendo algunas cosas de acuerdo a esas mismas necesidades. Lo cierto es que desde el punto de vista político, que es lo que un poco más nos incumbe, más allá de las cuestiones oficiales, te diré que fue una semana muy brava para el gobierno. Ya esto se veía vislumbrar desde el pasado fin de semana, cuando se conocieron declaraciones de Raimundi, quien es el embajador argentino ante la OEA, y en una entrevista había de alguna manera bajado el tono al tema de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, debido a todo este tema, para ponerlo en contexto, en la votación que en las Naciones Unidas iba a realizar justamente para ir contra la situación de los derechos humanos en ese país. Vos recordarás que ya hace un tiempo está dentro de la diplomacia internacional el tema del informe Bachelet, la expresidenta de Chile, quien estuvo con una comisión de las Naciones Unidas en ese país y allí hizo un importante informe, una investigación muy severa en contra de lo mal que se registran los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. Bueno, la situación fue que finalmente la Argentina votara en contra de esta situación, o sea, a favor del informe, como se lo conoce Bachelet, y esto provocó una grieta interna dentro del Frente de Todos. Ayer ustedes habrán escuchado distintos sectores de centro-izquierda quienes no tuvieron ninguna disculpa para ir en contra hasta del propio presidente, pero básicamente encabezando en la figura de Felipe Solá, el canciller argentino, todas sus municiones. Esto no hizo más que desprender un grave problema que venía sosteniéndose solo por la misma pandemia. La unidad de la pandemia había hecho de que el Frente de Todos estuviera todos estos meses mancomunado y unido, pero evidentemente todo sostenido por un hilo. No solamente las declaraciones en contra de, por ejemplo, Luis Delía, de Bonafini, de Juan Grabois, sino que también a esto en forma oficial se produjo la renuncia de la embajadora nunca asumida, pero que tenía su diploma a ratificar por el Senado, te dije, ¿no? La embajadora en Rusia, sí. Bueno, esto llevó a unos cortocircuitos que todavía hoy están tratando de frenarse. Puso muy nervioso esto al gobierno. Vos sabés que ayer estuvo el jefe de gabinete, el Cafiero, Santiago Cafiero, estuvo y llegó con una especie de manto de piedad, echando hacia la oposición, hablando de unidad, de buscar acuerdos, y terminó tratándolos de golpistas, de anticuarentenas, de desestabilizadores. Es decir, fue subiendo su nerviosismo hasta llegar a un punto muy álgido que va a ser muy difícil que podamos resolver, Carlos, esto en materia de política nacional hasta que no haya una mesa de consenso y no se diga qué es lo que va a hacer. Parece muchas veces que el propio partido de gobierno, que esto lo habíamos dicho muchas veces, este frente que logró una importantísima y una amplia victoria dentro de en las últimas elecciones y que ganó claramente la decisión de toda la mayoría del pueblo argentino de llevar adelante nuestros destinos, de alguna manera iba a tener a la mayor oposición dentro de sus propias filas. Acá un poco se está mostrando esto. Parece que no tuvieran piedad con un Alberto Fernández que tomó esta decisión. Yo, sinceramente, y en lo personal digo, Carlos, no le encuentro grieta a la hora de observar y de tener que juzgar si se respetan los derechos humanos por parte de un gobierno, sí o no. Ahí es muy claro, no hacen más que googlear, fijarse informe Bachelet, lo primero que te va a aparecer es eso, son 15 carillas y simplemente los títulos
de lo observado por esta comisión dentro de ese país son tan terribles que son comparables a cualquiera de las peores de las dictaduras, y lamentablemente en nuestro país no hace tanto tiempo hemos vivido una y tenemos muy estudiado y muy a flor de piel lo que eso significa. A mí me da la impresión de que más allá de cualquier tipo de ideología, lo que allí se expresa no deja lugar a ninguna grieta. Lo cierto es que dentro del propio partido de gobierno esa grieta existe, esa grieta se pudo ver, y no pueden comprender que más allá de lo ideológico, Felipe Solá, quien habló en fin de semana por un largo tiempo con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, justamente autora de este informe, no solo se ha convencido, sino que además se encuentra un poco atado de pies y manos a la hora de pedir palos para el gobierno. ¿Qué más pedirlo que dentro de su propia fuerza? Sabemos que una vez superado el tema de los fondos buitres, nos queda la gran deuda que hay que solucionar con el Fondo Monetario Internacional. Y de alguna manera, si ante esa posición, delante de la grave crisis económica que está viviendo nuestro país, la falta de divisas, la economía absolutamente parada, después busquemos las argumentaciones si son buenas o malas, si estuvo bien o no estuvo mal la forma en que el gobierno ha manejado esta pandemia. Lo cierto es que la situación hoy es esa, hay que solucionarla dentro de estos parámetros. Y vos en ese momento ir a votar en contra del mundo parecía un poco una cosa hasta absurda desde el punto de vista político. Lo cierto es que así están las cosas hoy por hoy a nivel nacional. Te podría decir que pasando por la provincia de Buenos Aires no son muy distintas, son menos promocionadas quizás porque son menos trascendentes las cosas que están sucediendo a la hora de contarlas o mostrarlas en los medios de comunicación, pero también tiene sus cositas, un gobierno de la provincia de Buenos Aires muy identificado con el gobierno nacional, pero que también se hacen respetar los llamados mini gobernadores o intendentes, quien de alguna manera dejan ver que no todo es color de rosas en el gobierno. Allí también podemos vivir la interna que se tiene a través de la provincia de Buenos Aires con la nación en materia de seguridad, algo que esta misma semana también se pudo conocer a la luz, la gran interna que hay entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, temas que ya, te diría, en ese sentido tienen más que ver con nuestra cotidianidad y de alguna manera son más conocidos por toda la opinión pública. Y de ahí podemos desembocar, si querés, como para hacer un breve repaso político o rosquero, como le gusta llamar a muchos, llegamos a nuestro Partido de la Costa, que yo te diría que en el Partido de la Costa se están viviendo cosas distintas. ¿En qué sentido? Yo me refiero a esto en el sentido de cómo empezó a cambiar con una sola noticia el tema de la oposición. Por supuesto que no son cambios que ya se van a poder notar, pero sí los quienes estamos en el día a día y buscamos analizar cómo se van desarrollando los distintos acontecimientos, hacen prever que de aquí en más la oposición tiene chances después de más de una década de empezar a juntarse y buscar una unidad. No sé si les va a alcanzar como para hacerle fuerza al gobierno municipal de Cristian Cardoso, pero de alguna manera sí da la sensación de que desde el Consejo Deliberante pueden llegar a armar una fuerza que negocie y ayude al mismo tiempo al intendente Cristian Cardoso a buscar pautas de gobierno con un respaldo un poco más masivo, más fuerte y más unitario, digamos, por llamarlo de alguna manera. Esto tiene que ver con la noticia que se conoció de la integración que tuvo toda la Unión Cívica Radical. Vos sabés que la Unión Cívica Radical, desde que dejó el gobierno en la década del 90, aquel viejo intendente Guillermo Magadán fue el último presidente de comité de la Unión Cívica Radical que gobernó 2 periodos consecutivos. Y ahí más, la Unión Cívica Radical fue un desbande de internas en internas, a internas de las propias internas, y nunca logró tener un presidente con continuidad. Bueno, por primera vez, y de la mano de este grupo de jóvenes que nosotros estuvimos hablando con ellos en varias oportunidades, ¿no? Su presidente, Dani López, Leandro Pasarelli también, que en su mano derecha y quien lo acompañó a lo largo de estos 2 años desde que ganaron el comité, han logrado
No pregunte cómo, pero queremos suponer que fue a través del diálogo, una lista de integración con quienes fueron durante estos 2 años su oposición y que tienen como cabeza política a la senadora Flavia Del Monte. Esta lista finalmente se ha oficializado. Esto recordamos brevemente que se debían desarrollar elecciones internas en el cierre de lista. Cuando llegó ese momento se han juntado y después de mucho diálogo han decidido ir todos juntos detrás del actual presidente Daniel López. Sí, una sola lista que se oficializó. Las elecciones recién en la provincia de Buenos Aires del radicalismo, Carlos, se postergaron debido a la pandemia para el próximo mes de marzo del año que viene, pero de alguna manera ya quedó oficializada con Dani López al frente de la Unión Cívica Radical, y lo que esto hace prever, Carlos, es que por las conversaciones que se venían dando y con la ratificación de esta unidad, y que lograría que la Unión Cívica Radical pase a ser, digamos, una especie de columna vertebral de la oposición con diálogo en los distintos sectores, da cierta expectativa a todo el espectro opositor a empezar a juntarse de alguna manera, sin hablar siquiera del tema electoral, que todavía falta toda una vida, pero sí de alguna manera para empezar a tener una agenda política en común, para poder sentarse con el gobierno, a dialogar de otra manera, a buscar negociar con el gobierno algunos temas con otra fuerza, con otro poder, y aparentemente esta generación sub-40, que está manejando los destinos de la Unión Cívica Radical en este caso, y el diálogo que han sabido mostrar con distintos sectores de la oposición, dan ciertas expectativas de que para el año que viene vamos a ver muchos cambios en lo que así a la oposición respecta. Queda saber qué va a pasar con el viejo líder de la oposición, Marcos García, quien, por casualidad, ha vuelto en los últimos meses a integrarse al Consejo Deliberante y está, no te diría que solo como perro malo, pero sí de alguna manera es un punto hasta de unidad, te diría, para el resto de los que componen la oposición del Consejo Deliberante. Recordemos que el bloque que supuestamente le pertenece a Marcos, tanto Eva como Cordone, como Juani Ojeda, me sale como Juani Ojeda, perdón, Juani Ojeda, tal cual, no están de las mejores, con las mejores ondas en estos momentos. Prefiere usted a Evangelina, nos quedó claro, Leo, que preferís a Evangelina antes que a Juani. ¿Por qué? ¿Y porque se te borró Juani Ojeda o fue un déjà vu que tuviste ahí? No, fue un déjà vu. Bueno, también tiene que ver con una cuestión de vecindad, si se quiere, de conocimiento y de distintas actividades vivimos en el mismo pueblo, aquí en Mar de Ajó. Juani es mucho más joven también que yo y su conocimiento está dado casi prácticamente desde la función pública, por más que es un reconocido vecino y conocimos mucho a su padre, el ex concejal Ojeda, quien ha cumplido muchas funciones en el partido de la Costa. Así que tomémoslo como eso, como un déjà vu. De preferencias no hablemos, simplemente comentemos qué es el trabajo que están realizando y que bueno, veremos entonces qué sucede, y te retomo el tema de Marcos García, quien indudablemente va a ser fundamental, porque si me preguntás a mí, Carlos, dudo mucho de que Marcos García participe de este diálogo en una oposición que, como bien dijo el oyente, hoy está absolutamente atomizada, pero justamente el hecho de esta lista de integración que a partir de este año y un periodo de 2 años más va a gobernar la Unión Cívica Radical con una nueva generación de políticos, da muchas expectativas de que esa oposición se pueda reunificar detrás de una misma agenda. Somos Radio Noticias.